Espacio de Hilbert. La física cuántica no se construye sobre el espacio tridimensional que percibimos a diario, sino sobre un marco matemático abstracto que permite representar todos los posibles estados de un sistema cuántico. Ese marco se llama espacio de Hilbert. Es un espacio vectorial de dimensión generalmente infinita, dotado de una estructura que permite medir distancias y ángulos entre vectores, y cuyas propiedades son cruciales para el desarrollo de la teoría cuántica. En lugar de pensar en partículas como objetos, composiciones y velocidades, la mecánica cuántica las describe mediante funciones de onda que viven dentro de este espacio abstracto. En el espacio de Hilbert, cada estado físico posible de un sistema se representa como un vector. Estos vectores no son simples flechas como las que se usan en física clásica, sino objetos matemáticos que pueden contener información sobre probabilidades, fases y relaciones de interferencia. A cada sistema físico le corresponde un espacio de Hilbert particular, y las reglas que gobiernan su evolución se expresan en términos de operaciones sobre esos vectores. Esta formulación permite capturar tanto el comportamiento determinista de la evolución unitaria como la naturaleza probabilística de las mediciones. Una característica central del espacio de Hilbert es la existencia de un producto interno, una operación que permite definir la longitud de un vector y el ángulo entre dos vectores. Esto es esencial porque permite normalizar los estados, hacer que tengan longitud 1 y calcular probabilidades a partir de la superposición de estados. Cuando se realiza una medición, la probabilidad de encontrar un resultado está determinada por el cuadrado del valor absoluto del producto interno entre el estado del sistema y el vector que representa el estado medido. Esta estructura matemática convierte al espacio de Hilbert en el escenario ideal para una teoría basada en amplitudes de probabilidad. El espacio de Hilbert también permite descomponer cualquier estado en una base ortonormal. Esta base representa un conjunto completo de posibles resultados de una medición, y cualquier estado puede ser escrito como combinación lineal de estos vectores base. Esta propiedad refleja de manera directa la idea de superposición. Un sistema cuántico puede estar simultáneamente en múltiples estados posibles hasta que se mide. La elección de base depende del observable que se quiera medir, y esta flexibilidad es lo que le da poder predictivo a la teoría cuántica. Otra propiedad importante es que los operadores que representan observables físicos como la posición, el momento o la energía actúan sobre los vectores del espacio de Hilbert. Estos operadores son lineales y suelen ser autoadjuntos, lo cual garantiza que sus valores propios, es decir, los posibles resultados de una medición, sean reales. El estudio de estos operadores y de sus estados propios permite entender cómo se comportan los sistemas cuánticos bajo diversas condiciones y cómo evolucionan en el tiempo de acuerdo con la ecuación de Schrödinger. En este sentido, el espacio de Hilbert no es solo una herramienta matemática elegante, sino un componente esencial para formalizar el comportamiento cuántico de partículas, campos y sistemas compuestos. Cuando se extiende a sistemas de múltiples partículas, el espacio de Hilbert crece mediante el producto tensorial de los espacios individuales, lo que permite describir fenómenos como el entrelazamiento, donde los estados de varias partículas no pueden separarse en componentes individuales. Esta estructura algebraica es la base para entender los sistemas cuánticos colectivos y los procesos de decoherencia. Al comprender el espacio de Hilbert, uno empieza a ver la física cuántica no como una colección de paradojas, sino como una teoría con una lógica interna poderosa y bien definida. En este marco, el aparente caos de los resultados cuánticos obedece a una geometría invisible, donde cada estado, cada transición y cada medición están perfectamente inscritos en un espacio matemático que captura lo que la realidad cuántica permite. Operators observables. En mecánica cuántica, los observables físicos como la posición, el momento o la energía de una partícula no se representan mediante valores numéricos directos, sino por operadores matemáticos que actúan sobre los vectores del espacio de Hilbert.
A estos se les llama operadores observables. Cada operador contiene la información necesaria para describir cómo una determinada propiedad se manifiesta en el estado cuántico de un sistema. Y es a través de estos operadores que se puede calcular tanto la probabilidad de obtener un cierto resultado como la expectativa promedio del valor medido. Un operador observable es una función lineal que transforma un vector del espacio de Hilbert en otro vector del mismo espacio. Para que un operador represente una cantidad física medible, debe ser autoadjunto. Esto significa que sus valores propios son reales y que los vectores propios correspondientes forman una base ortonormal del espacio. Los valores propios del operador representan los posibles resultados de una medición. Si un sistema se encuentra en uno de los estados propios del operador, la medición de esa propiedad devolverá con certeza el valor asociado. En cualquier otro caso, solo se puede hablar de probabilidades. El conjunto de operadores observables es fundamental porque permite conectar la estructura matemática abstracta de la teoría con la realidad empírica. Por ejemplo, el operador de posición transforma la función de onda multiplicándola por la coordenada espacial, mientras que el operador de momento se expresa como una derivada espacial multiplicada por una constante. La forma en que estos operadores actúan refleja las reglas de la física cuántica y determina la dinámica de los sistemas según la ecuación de Schrödinger. Esa ecuación, de hecho, puede verse como una relación entre el operador de energía, el hamiltoniano y el estado del sistema. Los operadores observables no siempre conmutan entre sí. La no conmutatividad de ciertos pares de operadores, como posición y momento, es lo que da origen al principio de incertidumbre. Dos observables no conmutativos no pueden ser medidos simultáneamente con precisión arbitraria. Esto no es un defecto de los instrumentos, sino una característica estructural de la teoría. La relación matemática que lo describe establece que el producto de las incertidumbres tiene un límite inferior, el cual es proporcional a una constante fundamental. Este límite impone restricciones esenciales sobre lo que se puede conocer de un sistema en un momento dado. Los operadores también permiten definir estados propios que sirven como base para expandir cualquier otro estado del sistema. En otras palabras, el conocimiento de los estados propios de un operador permite expresar cualquier estado como una superposición de ellos. Así, cuando se mide un observable, el sistema colapsa a uno de estos estados propios, y el valor medido es uno de sus valores propios. La probabilidad de obtener un resultado específico está determinada por el cuadrado del coeficiente que relaciona el estado inicial con ese estado propio. Además, los operadores pueden relacionarse entre sí mediante transformaciones. Por ejemplo, en el formalismo de la mecánica cuántica de Heisenberg, los operadores evolucionan en el tiempo mientras los estados permanecen fijos, lo cual resulta útil en ciertos contextos teóricos y experimentales. En la formulación de Schrödinger, por el contrario, los operadores permanecen fijos y son los estados los que evolucionan en el tiempo. Ambos enfoques son completamente equivalentes desde el punto de vista físico, pero muestran diferentes maneras de describir un mismo fenómeno. Esta versatilidad es una muestra clara de la riqueza del formalismo cuántico. Comprender el papel de los operadores observables es esencial para interpretar cualquier aspecto de la teoría cuántica. Son los instrumentos formales que nos permiten extraer predicciones medibles a partir de entidades abstractas. Son también los responsables de estructurar la forma en que entendemos la realidad microscópica, en la que las propiedades no existen como números definidos hasta que se realiza una medición. En ese sentido, los operadores observables no son solo herramientas matemáticas, sino la puerta de entrada a una física que no se limita a describir lo que vemos, sino aquello que es posible observar. Estados propios. En mecánica cuántica, un estado propio es una configuración especial de un sistema en la que una magnitud física representada por un operador observable tiene un valor definido. Estos estados no solo simplifican los cálculos, sino que permiten comprender cómo se manifiestan las propiedades físicas,
cuando se realiza una medición. Un estado propio es, en esencia, una solución estable del sistema frente a un operador determinado. Si un sistema se encuentra en uno de estos estados y se mide la propiedad correspondiente, el resultado será siempre el mismo valor, sin incertidumbre. Cuando un operador observable actúa sobre un estado propio, el efecto es proporcional al mismo estado. El factor de proporcionalidad es el valor propio que representa el resultado de la medición. Por ejemplo, si se mide la energía de un electrón que se encuentra en un estado propio del operador hamiltoniano, siempre se obtendrá el mismo valor de energía. En cambio, si el estado no es propio de ese operador, el resultado será probabilístico. Esto refleja una característica esencial de la física cuántica. Solo los estados propios aseguran resultados determinados. Todos los demás estados se expresan como superposiciones de varios estados propios y producen distribuciones de probabilidad al ser medidos. Los estados propios están profundamente vinculados con la estructura del espacio de Hilbert, ya que forman bases ortonormales en las que se puede descomponer cualquier estado físico. Esto permite representar estados arbitrarios como combinaciones lineales de estados propios, lo cual facilita el cálculo de probabilidades y la descripción de la evolución temporal. Además, los estados propios de diferentes operadores pueden estar relacionados entre sí, y la posibilidad de que compartan una misma base depende de si los operadores conmutan. Si no lo hacen, como sucede con posición y momento, no existen estados propios comunes, lo que introduce límites fundamentales a la precisión de las mediciones conjuntas. Un aspecto notable es que los estados propios no describen únicamente partículas individuales, sino también sistemas compuestos. En estos casos, los estados propios del sistema total pueden representar combinaciones enredadas o correlacionadas entre las distintas partes. Esto da lugar a fenómenos como el entrelazamiento cuántico, donde los estados propios del sistema global no pueden describirse como productos simples de los estados de sus componentes. Es una consecuencia directa de cómo se definen los operadores y de la estructura no clásica del espacio de estados. La evolución temporal también puede analizarse a través de estados propios. Cuando un sistema evoluciona bajo una dinámica gobernada por un operador como el hamiltoniano, los estados propios de ese operador se comportan de manera predecible. Si el sistema comienza en uno de estos estados, permanecerá en él, salvo que se aplique una perturbación externa. Esto es lo que ocurre en muchos sistemas estables, como los niveles de energía de un átomo. Estas configuraciones son estados propios del operador de energía y explican la estabilidad observada en la materia. La importancia de los estados propios trasciende lo puramente teórico. Son la base para experimentos de interferencia, espectroscopía, criptografía cuántica y computación cuántica. Cada qubit en una computadora cuántica, por ejemplo, manipula estados propios y superposiciones para procesar información. De hecho, el control sobre la preparación y la manipulación de estados propios es una de las claves para el avance tecnológico en esta área. Sin esta noción, sería imposible construir algoritmos cuánticos, realizar teletransportación cuántica o desarrollar sensores ultraprecisos. En resumen, los estados propios no son una abstracción innecesaria, sino la esencia de cómo se define y se mide la realidad cuántica. Son los pilares que conectan el formalismo matemático con los resultados empíricos. Comprenderlos permite interpretar correctamente el comportamiento de las partículas, anticipar resultados experimentales y establecer las reglas de operación en un mundo donde las certezas clásicas ya no aplican. En mecánica cuántica, no se entiende plenamente una propiedad hasta que se conoce su estado propio. Principio de correspondencia. Uno de los conceptos fundamentales para unir la física clásica con la cuántica es el principio de correspondencia. Este principio establece que las predicciones de la mecánica cuántica deben coincidir con las de la mecánica clásica en el límite de sistemas con grandes números cuánticos, altas energías, o cuando las constantes cuánticas dejan de ser significativas frente a las magnitudes involucradas. En otras palabras, cualquier teoría cuántica válida
debe recuperar los resultados de la física clásica cuando las condiciones permiten tratar a los sistemas como macroscópicos o deterministas. No se trata solo de una exigencia matemática, sino de una condición de continuidad entre dos niveles de descripción de la naturaleza. Este principio, formulado originalmente por Niels Bohr, fue esencial para el desarrollo de la mecánica cuántica moderna, ya que sirvió como guía durante la transición desde los modelos clásicos del átomo hacia los primeros postulados cuánticos. La idea era simple. Cualquier nueva teoría que pretendiera reemplazar a la física clásica debía coincidir con sus resultados en los casos donde ésta funcionaba bien, como en el movimiento de los planetas o en el péndulo simple. Así, el principio de correspondencia fue utilizado como criterio de validación, asegurando que la nueva teoría no contradijera la experiencia en escalas familiares. El principio también permite interpretar ciertos conceptos cuánticos a través de sus analogías clásicas. Por ejemplo, en sistemas cuánticos ligados como el átomo de hidrógeno, los niveles de energía se vuelven más densos a medida que aumenta el número cuántico principal, y en el límite de niveles muy altos, el comportamiento se aproxima al de una órbita clásica continua. Del mismo modo, las probabilidades de encontrar una partícula en distintas regiones del espacio tienden a coincidir con la distribución de densidad clásica en el límite de energías altas. Esta convergencia entre descripciones es clave para interpretar los sistemas físicos y para diseñar experimentos que prueben la validez de la mecánica cuántica en rangos intermedios. Sin embargo, el principio de correspondencia no implica que la física cuántica sea una simple extensión de la física clásica. Al contrario, revela cuán radicalmente diferente es la descripción cuántica en su núcleo. La existencia de este principio resalta que, si bien los resultados pueden coincidir en ciertos límites, los mecanismos subyacentes son completamente distintos. La incertidumbre, la superposición, el entrelazamiento y la no localidad no tienen contrapartes directas en la física clásica, aunque sus efectos se desvanecen en el mundo macroscópico. Siguen siendo fundamentales para entender la estructura de la materia a nivel microscópico. Este principio también ha sido útil para construir modelos cuánticos más complejos, como en la teoría cuántica de campos o en el desarrollo de teorías de gravitación cuántica. En estos casos, las nuevas teorías deben recuperar tanto los resultados de la relatividad general como los de la mecánica cuántica convencional, dependiendo del dominio considerado. El principio de correspondencia actúa así como un puente de compatibilidad, permitiendo validar extensiones y aproximaciones mediante su coherencia con teorías ya consolidadas. En el ámbito pedagógico, este principio ofrece además una herramienta valiosa para introducir a los estudiantes en la mecánica cuántica, ya que permite anclar conceptos abstractos en intuiciones previas. Por ejemplo, al enseñar sobre niveles de energía discretos o sobre funciones de onda, se puede mostrar cómo, en ciertas condiciones, éstas se relacionan con órbitas o trayectorias clásicas. Esta conexión facilita la transición conceptual entre dos visiones del mundo profundamente distintas. No conmutatividad. Uno de los rasgos más distintivos de la física cuántica frente a la física clásica es la no conmutatividad de ciertas operaciones fundamentales en el lenguaje formal de la mecánica cuántica. Esto significa que el orden en que se aplican algunos operadores tiene un efecto directo sobre el resultado final, una característica que no ocurre en la mayoría de los contextos de la física clásica, donde el orden de las mediciones no altera el estado del sistema. Esta propiedad se convierte en un principio esencial a la hora de describir fenómenos como la incertidumbre cuántica, la imposibilidad de mediciones simultáneas exactas y la estructura algebraica de la teoría misma. Matemáticamente, los observables en mecánica cuántica, como la posición o el momento lineal, se representan por operadores en un espacio de Hilbert. Dos operadores A y B conmutan si su conmutador es igual a 0. Sin embargo, en muchos casos fundamentales de la física cuántica, este conmutador no se anula. El caso más conocido es el de los operadores de posición y momento,
cuyo conmutador da como resultado una constante multiplicada por la unidad imaginaria y la constante de Planck reducida. Esta expresión sencilla encierra una de las claves más profundas de la cuántica. No se puede conocer con precisión arbitraria la posición y el momento de una partícula al mismo tiempo. La no conmutatividad tiene implicaciones profundas. Por ejemplo, en física clásica, si se mide la posición de un objeto y luego su velocidad, o viceversa, el orden no afecta el resultado. En física cuántica, en cambio, la medición misma perturba el sistema de manera inevitable. Por eso, cambiar el orden de las operaciones genera resultados distintos. Esto no es un error experimental, sino una característica intrínseca del comportamiento cuántico, reflejada formalmente en la estructura de los operadores que no conmutan entre sí. Y es precisamente esta propiedad la que obliga a redefinir qué significa medir, observar y conocer en el contexto cuántico. Además, la no conmutatividad se extiende más allá de la posición y el momento. En sistemas con spin, por ejemplo, las componentes del spin en diferentes direcciones espaciales tampoco conmutan. Medir el spin en una dirección cambia el estado del sistema, de manera que interfiere con cualquier medición posterior en otra dirección. Esta propiedad no solo genera límites fundamentales a la precisión de nuestras observaciones, sino que también permite fenómenos como el entrelazamiento cuántico y las correlaciones no locales observadas en experimentos de Bell. La estructura algebraica no conmutativa está, por tanto, en el núcleo de la no localidad de la naturaleza. Desde un punto de vista conceptual, la no conmutatividad desafía la intuición. En la vida cotidiana, estamos acostumbrados a que el orden de nuestras acciones no modifique el resultado final, al menos no a niveles fundamentales. En la cuántica, sin embargo, este principio no se sostiene. El orden sí importa. Y eso significa que el mundo cuántico tiene una estructura lógica distinta, donde la información que puede obtenerse depende del camino seguido. Esta característica es una de las razones por las que la física cuántica requiere un formalismo matemático más abstracto que el de la física clásica. En la formulación de teorías cuánticas más avanzadas, como la teoría cuántica de campos, la no conmutatividad se convierte en una herramienta imprescindible. Permite definir estructuras algebraicas que respetan la causalidad, construyen simetrías fundamentales y generan predicciones verificables con precisión. Incluso en intentos de desarrollar teorías cuánticas de la gravedad, se exploran espacios donde las coordenadas mismas no conmutan, lo que implica que el propio espacio o el tiempo tendrían una estructura cuántica sin puntos definidos ni distancias exactas. Por último, la no conmutatividad no es solo una peculiaridad técnica. Es uno de los pilares que marcan la diferencia entre el mundo que percibimos y el que opera a nivel microscópico. Es un recordatorio de que, en el corazón de la materia, las reglas cambian. Y para comprender verdaderamente la naturaleza, debemos aceptar que algunos conceptos aparentemente obvios, como el orden de los eventos, pueden volverse relativos cuando se desciende a la escala cuántica. Probabilidad cuántica. En la física clásica, la probabilidad es un reflejo de la ignorancia. No sabemos con certeza dónde está una partícula o cómo se comportará un sistema, pero en principio podríamos saberlo si tuviéramos información suficiente. Esta interpretación cambia radicalmente en la mecánica cuántica. Aquí la probabilidad no representa falta de conocimiento, sino un aspecto fundamental de la realidad. No se trata de una herramienta provisional hasta que encontremos la respuesta exacta. Es la respuesta más precisa que la naturaleza puede ofrecer, y eso transforma por completo el significado de lo posible y lo real en el dominio cuántico. En el marco cuántico, el estado de un sistema se describe mediante una función de onda que no proporciona predicciones deterministas, sino probabilísticas. Esta función, que evoluciona de acuerdo con la ecuación de Schrödinger, contiene toda la información disponible del sistema. Sin embargo, lo que puede extraerse de ella al hacer una medición no es un valor fijo, sino una distribución de posibilidades.
Las probabilidades cuánticas surgen del cuadrado del módulo de la función de onda, una regla matemática simple, con consecuencias profundas. Lo que observamos en un experimento no es el reflejo de un estado oculto, sino una manifestación de múltiples potenciales reducidos a un resultado al ser medidos. Esta noción fue difícil de aceptar incluso para los fundadores de la teoría. Einstein sostenía que Dios no juega a los dados en referencia a la aleatoriedad cuántica, pero décadas de experimentos han confirmado que las probabilidades cuánticas no son un defecto, sino una propiedad fundamental. No se puede predecir exactamente cuándo decaerá un átomo radiactivo o por cuál rendija pasará un electrón. Solo se puede calcular la probabilidad de que ocurra una u otra posibilidad, y eso no depende de nuestra tecnología o conocimiento, sino de la estructura misma de la realidad microscópica. La probabilidad cuántica también tiene una particularidad: puede interferir consigo misma. Esto no ocurre con la probabilidad clásica. En el experimento de la doble rendija, por ejemplo, la función de onda de una partícula atraviesa ambas rendijas simultáneamente, generando un patrón de interferencia que solo puede explicarse si las probabilidades cuánticas interactúan. Este tipo de fenómeno lleva a conceptos como la coherencia y la superposición, que hacen posible que un sistema esté en múltiples estados hasta que una medición colapsa su función de onda en un único valor. Otra diferencia crucial entre la probabilidad clásica y la cuántica es su contextualidad. El resultado de una medición puede depender del tipo de medición que se realiza, incluso si el estado del sistema es el mismo. En otras palabras, el contexto experimental afecta las probabilidades. Esto rompe con la idea clásica de que las propiedades existen independientemente de cómo se las observe. En la cuántica, lo que medimos influye en lo que es medido y las probabilidades no reflejan una realidad externa fija, sino una relación dinámica entre observador y sistema. Además, la probabilidad cuántica impone límites estrictos a lo que se puede conocer simultáneamente. El principio de incertidumbre de Heisenberg es una manifestación directa de esta restricción probabilística. No se puede determinar con total precisión la posición y el momento de una partícula. No porque falten datos, sino porque la estructura matemática de la teoría impide que esas propiedades tengan valores bien definidos al mismo tiempo. La naturaleza no oculta información. Simplemente no la contiene de la forma en que nuestra intuición clásica espera. Contextualidad cuántica. En la física clásica se asume que las propiedades de un sistema existen de forma independiente del acto de observarlas. Si una partícula tiene una posición o un momento definidos, entonces esos valores están allí esperando ser revelados por una medición. Esta noción de objetividad, profundamente arraigada en el pensamiento científico, no sobrevive en el dominio cuántico. En la mecánica cuántica, algunas propiedades no existen con valores definidos hasta que son medidas. Y lo más desconcertante es que el valor observado puede depender del conjunto completo de mediciones que se realicen simultáneamente. Esta característica, conocida como contextualidad cuántica, desafía la visión clásica de una realidad independiente del observador. La contextualidad se refiere a la imposibilidad de asignar valores fijos a ciertas propiedades cuánticas sin considerar el contexto en el que son medidas. Es decir, el resultado de una medición puede depender de qué otras mediciones se realicen junto con ella, aunque éstas no influyan causalmente entre sí. Esta idea fue explorada formalmente por el teorema de Cauchy-Specker, que demostró que no se pueden asignar valores preexistentes a todos los observables cuánticos de manera consistente sin caer en contradicciones. Esto significa que no es posible construir una teoría de variables ocultas no contextuales que reproduzca las predicciones de la mecánica cuántica. Este resultado tiene implicaciones profundas. Si una propiedad física depende del contexto de medición, entonces no se puede hablar de un estado objetivo e independiente. La realidad cuántica no es un conjunto de cosas con propiedades definidas, sino una red de posibilidades cuyas manifestaciones dependen del conjunto de condiciones experimentales.
La medición no revela un valor oculto, sino que contribuye activamente a definirlo. Esta dependencia contextual es una expresión más radical que la simple incertidumbre. No se trata solo de no saber, sino de que el valor mismo no existe hasta que se especifica el marco de observación. El carácter contextual de la mecánica cuántica ha sido confirmado por numerosos experimentos, muchos de los cuales también están relacionados con las violaciones de desigualdades de tipo Bell. En sistemas entrelazados, por ejemplo, las correlaciones entre mediciones realizadas en diferentes partes del sistema no pueden explicarse mediante modelos clásicos con propiedades fijas. Estas correlaciones cuánticas obedecen a reglas estadísticas que solo pueden comprenderse aceptando que el contexto importa. La contextualidad, junto con el entrelazamiento, representa una de las diferencias clave entre el mundo cuántico y el clásico. En términos operativos, la contextualidad cuántica no es solo una curiosidad teórica. Tiene implicaciones prácticas en la computación cuántica y en la teoría de la información. Algunos tipos de contextualidad han sido identificados como recursos fundamentales para lograr ventajas computacionales sobre los sistemas clásicos. En ciertos modelos se ha demostrado que sin contextualidad no se podría alcanzar un verdadero poder cuántico. Esto convierte a la contextualidad en una propiedad no solo exótica, sino funcionalmente indispensable en tecnologías de frontera. Otra consecuencia de la contextualidad es que redefine la relación entre el conocimiento y la realidad. En física clásica, el conocimiento es una aproximación a una realidad objetiva, pero en física cuántica el conocimiento es parte constitutiva del fenómeno. El observador no es externo al sistema, sino un componente esencial del proceso. Esta visión no implica un misticismo antropocéntrico, sino una formalización matemática que ha sido validada por una precisión experimental sin precedentes. La contextualidad cuántica es, en última instancia, una advertencia contra las intuiciones heredadas del sentido común. Nos obliga a abandonar la idea de que el universo es una máquina con engranajes invisibles, esperando ser observados. En su lugar, revela un panorama en el que lo que existe depende de cómo se lo interroga Ein. Entender la contextualidad es aceptar que la física cuántica no solo describe cómo es el mundo, sino cómo nuestra interacción con él lo define en niveles fundamentales. Y esa es la paradoja. Así, la física cuántica no solo cambia nuestra comprensión del mundo, sino que también nos convierte en participantes activos del proceso. No somos meros observadores pasivos de una realidad ya dada, sino agentes que influyen en cómo esa realidad se manifiesta a través de nuestras preguntas, nuestras elecciones y nuestras formas de interacción. El mundo en el que vivimos no simplemente existe de manera independiente, sino que se revela y toma forma en respuesta a nuestras acciones y a los marcos desde los cuales lo interrogamos. Cada medición, cada observación y cada decisión contribuye a la estructura de lo que puede ser conocido y, en ese sentido, a la forma misma de la realidad que experimentamos. La mecánica cuántica, al igual que la vida misma, nos enseña que los grandes descubrimientos no siempre nacen del deseo de encontrar una respuesta exacta y definitiva. A menudo surgen, en cambio, de la disposición a aceptar la incertidumbre, a explorar lo desconocido y a reconocer que, en ciertos niveles fundamentales, la pregunta puede ser más reveladora que cualquier respuesta. Así, cada nueva mirada al mundo no cierra el conocimiento, sino que la expande. Cada intento de comprender abre nuevos horizontes, nuevos significados y nuevas posibilidades. En ese horizonte abierto, la física cuántica no nos ofrece certezas absolutas, pero sí una invitación profunda. Aprender a habitar un universo donde comprender es participar, y donde el acto de preguntar transforma, una y otra vez, lo que es posible.